Hola, mi nombre es Jonathan, soy ayudante de álgebra y geometría analítica y vamos a resolver un ejercicio sobre posición relativa de dos rectas en R3. Lo primero que vamos a hacer va a ser leer el enunciado de nuestro ejercicio que dice: averiguar la posición relativa entre los siguientes pares de rectas y calcular la distancia entre ellas o el punto de intersección según corresponda. Y nos dan dos rectas, una recta L1 dada como intersección de planos y una recta L2 expresada en su forma vectorial. Acá lo que tenemos es un diagrama de flujo que lo vamos a tener en cuenta en el transcurso de la explicación porque nos va a orientar un poco en cuanto a los pasos a seguir. Lo que vamos a hacer va a ser entrar por este lado del diagrama, ¿sí? Donde dice rectas L1 y L2 de R3, porque justamente estamos trabajando con rectas en R3, son rectas en el espacio. Si fueran rectas en R2, vamos a entrar por este lado del diagrama. Bien, y la primera pregunta que nos hace es: ¿son coplanares? Entonces, si la respuesta es que sí, tenemos todo un análisis para hacer, y si la respuesta es que no, vamos a concluir en que son alaviadas. ¿Qué significa que dos rectas sean coplanares o alaviadas? Dos rectas son alaviadas cuando no se cortan, ¿sí? Pero tampoco son paralelas, como por ejemplo esta y esta. No hay intersección, pero no son paralelas. Y son coplanares cuando pertenecen al mismo plano, ¿sí? Como estas, que las tres pertenecen a una misma cara del cubo. Entonces, lo que vamos a hacer van a ser organizar los datos que nos da el enunciado, ¿sí? Y volcar la información en esta tabla. Entonces, primero trabajamos con la recta L2, justamente porque la información que nos da es más directa. De acá ya podemos obtener el vector director y el vector posición. Entonces, el vector director es este es el vector posición y el punto. Ahora lo que nos falta obtener es la información de la recta L1, que no se obtiene en forma tan directa como L2. Esta recta está dada como intersección de planos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando los dos planos se cortan o se intersecan, nos van a determinar una recta. Bien, ¿qué podemos observar? Podemos observar el normal N1, que es el normal al primer plano, y N2, que es el normal al segundo plano. Entonces, las componentes de este vector normal, ¿cómo las vamos a obtener? Las vamos a obtener mirando los coeficientes que multiplican a la x, a la y y a la z. X está multiplicado por 1 en este caso, por menos 1 está multiplicada a la y z, como no aparece, es 0. Análogamente obtenemos el vector n2. En el espacio tendríamos el plano pi1, el plano pi2, el normal a cada plano, ¿sí? Y en la intersección de los dos planos tenemos la recta. Bien, ¿cómo vamos a obtener el vector director a la recta? Haciendo el producto vectorial entre el normal 1 y el normal 2. Recordemos que cuando hacemos ese producto vectorial entre n1 y n2, obtenemos un vector que es perpendicular simultáneamente a ambos normales, ¿sí? Y ese vector que obtenemos es el vector director de la recta que estamos buscando. Entonces, ahí calculamos el vector director haciendo el producto vectorial, ¿sí? El resultado es el siguiente. Recuerden que el resultado de un producto vectorial es un vector. Ahora lo que nos falta es obtener un punto de la recta. ¿Cómo lo vamos a obtener? Vamos a resolver el sistema. Entonces, de la segunda ecuación, despejo y la reemplazo en la primera, ¿sí? En la primera, en lugar de escribir y, vamos a escribir un medio de z y luego despejo x. Entonces, cuando escribimos la solución a este sistema, decimos que x es 2 más un medio de z, y es un medio de z, y z es z, ¿sí? Si nosotros vemos esto, el sistema es compatible indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones. Lo cual es correcto, porque nosotros estamos diciendo que estos dos planos, cuando se corten, me forman una recta, ¿sí? Y una recta está conformada por infinitos puntos. Por lo tanto, la solución que hallamos es coherente. Nosotros queremos averiguar uno de todos esos puntos que conforman la recta, y acá en este caso yo le doy un valor a z para obtener un punto, y el valor que le doy es 0, ya que facilita los cálculos, y obtenemos ese punto P1 perteneciente a la recta L1, que es el 2, 0, 0. Entonces ahora lo que podemos hacer es completar la tabla con los datos de la recta L1 que nos faltaba. Bien, y ahora volvemos. ¿Las rectas son coplanares o son alaviadas? Para ese análisis lo que tenemos que hacer es trabajar con el producto mixto, ¿sí?
Este producto mixto, si es igual a 0, nos da la pauta de que las rectas son coplanares. Si este producto mixto es distinto de 0, lo que nos está indicando es que las rectas son alabeadas. Entonces lo que vamos a tener que armar va a ser ese vector P1, P2, ¿sí? Que lo armamos de la siguiente forma, como ustedes ven ahí que está escrito. Lo que hacemos es restar P2 y P1, que son los datos con los que llenamos la tabla anterior. Y después ya podemos pasar a hacer el producto mixto, así con el vector B1 y B2, que también lo teníamos en la tabla, son los vectores directores de la recta. Bien, y el resultado del producto mixto es un número, ¿sí? Así como recién dijimos que el resultado de un producto vectorial es un vector, el resultado del producto mixto es un número. Fíjense que nos da 0, ¿sí? Ustedes este valor, este producto mixto lo pueden calcular utilizando Sarrus, o lo que se pueden dar cuenta es que la segunda fila y la tercera son iguales. Entonces, por propiedad determinante, este determinante va a ser 0. Entonces, ¿qué vamos a decir? Como el producto mixto nos da 0, L1 y L2 son coplanares. Bien, entonces, que sean coplanares, ¿sí? Significa que están en un mismo plano, como ya les dije. Y lo que podemos tener son estos tres casos, ¿sí? O sea, estaríamos en esta cara del cubo. Visto en el plano, podemos tener estos tres casos. Que las rectas se corten en un punto, ¿sí? Es decir, que las rectas son incidentes, que sean paralelas o que sean paralelas y coincidentes, ¿sí? Estas son incidentes porque se cortan en un punto y estas son coincidentes porque coinciden, son dos rectas superpuestas. Entonces, si volvemos al diagrama de flujo, ya determinamos que las rectas son coplanares, o sea que vamos a salir por la rama del sí. Y ahora la siguiente pregunta que nos hace es si estas rectas son paralelas. Bien, ¿cuándo dos rectas son paralelas? Dos rectas son paralelas cuando sus vectores directores son paralelos. Entonces, ¿cómo analizamos el paralelismo entre dos vectores? Una de las formas que aprendimos es a través del producto vectorial, ¿sí? Si el producto vectorial de esos dos vectores nos da 0, significa que esos vectores son paralelos. Entonces, fíjense que cuando nosotros realizamos ese producto vectorial, el resultado es el vector nulo, ¿sí? Lo que nos está dando la pauta que L1 y L2 son dos rectas paralelas. Volviendo al diagrama, la respuesta a si son paralelas es que sí. Entonces ahora nos preguntan si son coincidentes, ¿sí? Es decir, ¿cuál de estos dos casos tenemos? Si son rectas paralelas que no coinciden o si son rectas que además de ser paralelas son coincidentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer para analizar esto? Lo que vamos a ver es si un punto P1 perteneciente a la recta L1 también pertenece a la recta L2. ¿Sí? Es decir, que lo que vamos a ver es si un punto P1 de la recta L1 verifica la recta L2. El punto P1 de la recta L1 va a ser este 2, 0, 0, ¿sí? Que lo obtuvimos anteriormente. La recta L2, el enunciado la da expresada en forma vectorial. Y lo que vamos a hacer va a ser expresarla en forma paramétrica, ¿sí? Para hacer lo siguiente. Vamos a reemplazar x y z por los valores del punto, 2, 0, 0. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros analizamos los valores de alfa que obtenemos de cada una de las ecuaciones, vemos que en estas primeras dos ecuaciones el valor de alfa es el mismo, pero en la tercera no. Entonces esto nos está dando la pauta, como alfa es un parámetro y tiene que ser el mismo en todos los casos, no nos pueden dar valores diferentes, entonces esto nos está dando la pauta de que el sistema es incompatible, es decir, que no tiene solución. Bien, entonces ¿qué podemos concluir? Que el sistema, como es incompatible, P1 nos está indicando que P1 no pertenece a la recta L2. Por lo tanto, L1 y L2 son paralelas, pero no son coincidentes. O sea que estamos en este caso. Si seguimos el diagrama de flujo, la respuesta de si son coincidentes es que no. Entonces ahí nos dice, son paralelas no coincidentes. Perfecto. Y lo otro que nos remarca acá es que se puede calcular la distancia entre ambas rectas. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a calcular la distancia entre L1 y L2, que es justamente lo que pide el enunciado, ¿sí? Bien, la forma de calcular la distancia entre L1 y L2 es la siguiente. La distancia entre la recta L1 y L2 es igual a calcular la distancia entre un punto P1 que pertenece a la recta L1 y la recta L2. Y la forma de calcularlo es la siguiente, ¿sí? Entonces, tenemos el vector P1, P2,
que ya lo tenemos porque lo trabajamos anteriormente, y tenemos el vector B2 con el que también estuvimos trabajando. O sea que vamos a realizar ese producto vectorial. El resultado de ese producto vectorial es ese vector, menos 4, 4, 0. Y acá la fórmula nos indica que tenemos que calcular el módulo del vector resultante. Calculamos el módulo, nos da raíz de 32. Y ahora tenemos que calcular el módulo del vector director B2. ¿Sí? Nos da raíz de 6. Bien, ahora vamos a hacer el cociente entre raíz de 32 y raíz de 6. Y eso nos va a dar la distancia entre L1 y L2. Raíz de 32 sobre raíz de 6, expresado de otra forma, nos queda 4 por raíz de 3 sobre 3. Y acá lo que le ponemos es unidades de distancia, ¿sí? Porque nosotros no sabemos si son milímetros, centímetros o qué unidad de distancia tiene, porque el ejercicio no lo aclara. Entonces ponemos unidades de distancia. Bien, y ahí cumplimos con el último paso que nos aparece en el diagrama de flujo. Entonces, nuestra conclusión final sí sería la respuesta, porque es justamente lo que pide el ejercicio. Vamos a decir, L1 es paralela a L2 y distan una de otra 4 por raíz de 3 sobre 3 unidades de distancia, ¿sí? Y cuando decimos que L1 es paralela a L2, ya se sobreentiende que son paralelas y que no son coincidentes. Entonces, repasando un poco, sí, que en realidad fue todo lo que fuimos siguiendo en el diagrama de flujo, lo primero que analizamos fue si las rectas eran coplanares, ¿sí? Hicimos el producto mixto, nos dio igual a 0, y llegamos a la conclusión que las rectas eran coplanares, es decir, pertenecen a un mismo plano. Luego analizamos si las rectas eran paralelas, ¿sí? Con el producto vectorial entre los dos vectores directores de la recta, y nos dio 0 ese producto vectorial. Por lo tanto, eso nos da la pauta de que las rectas sí eran paralelas. Luego nos fijamos que las rectas eran paralelas pero no eran coincidentes, y luego calculamos la distancia entre ellas. Gráficamente, yo acá grafiqué las rectas en GeoGebra, ¿sí? Acá tendríamos la recta L1 y L2, que serían estas dos rectas, ¿sí? Y acá lo que se puede ver es que yo dibujé un plano, ¿sí? Que es este plano, que aparece acá, ¿sí? Este plano, fíjense que contiene ambas rectas, ¿sí? Si nosotros vemos, fíjense que contiene tanto L1 como L2. Por eso decimos que las rectas son coplanares, porque ambas están contenidas en un mismo plano. Y lo otro que podemos ver es que ambas rectas son paralelas, como nosotros dijimos. Son paralelas y no son coincidentes, ¿sí? Porque no están superpuestas. Es por eso que nosotros podemos calcular la distancia que hay entre una recta y la otra. Bien, con esto terminamos la explicación del ejercicio. Espero que lo hayan entendido y les mando un saludo.